Vieja cámara encontrada en el océano reveló horribles fotos del Titanic. Estas imágenes sin duda revelan un antes y un después en la historia del hundimiento del transatlántico más grande y más famoso de la historia. El Titanic, un barco de 2.690 metros de largo, se hundió después de chocar contra un iceberg el 14 de abril de 1912. Luego de un tiempo, fue descubierto en 1985 cerca de Terranova, en Canadá, bajo unos 3.800 metros de agua. En el Titanic iban 2.000 personas en su viaje inaugural, pero solo 706 lograron sobrevivir. A pesar de tener capacidad para 3.511 pasajeros, el barco solo disponía de botes salvavidas para 1.178 personas. Muchos de los botes no se llenaron por completo durante la evacuación, trayendo como consecuencia la trágica pérdida de 1.500 vidas. Además, se cree que cientos de personas fallecieron dentro del barco cuando se hundió, la mayoría de ellos inmigrantes de tercera clase en busca de una nueva vida en Estados Unidos. La desaparición del submarino Titán en el Océano Atlántico trajo a flote la historia del trágico hundimiento del Titanic, por lo que ha sido ampliamente explorado desde que se descubrieron los restos de su naufragio. Sin embargo, debido a su gran tamaño, las cámaras solo pudieron capturar fotos limitadas del barco en descomposición en la oscuridad de las profundidades, nunca mostrando toda su extensión. El reciente escaneo logra capturar el barco naufragado en su totalidad, revelando un panorama completo del Titanic. Asimismo, se pudo observar que se encuentra en dos partes, la proa y la popa separadas por unos 800 metros y una gran cantidad de escombros que rodea la embarcación destrozada. Para este proceso, se utilizaron sumergibles controlados de forma remota por un equipo a bordo de una nave especializada, los cuales pasaron más de 200 horas mapeando cada rincón del naufragio. En total, se tomaron más de 700.000 imágenes desde todos los ángulos, creando una reconstrucción en 3D precisa. En este sentido, se pudo apreciar la proa, que a pesar de estar llena de estalactitas de óxido, sigue siendo reconocible incluso tras 100 años desde que el barco se perdió. En la cubierta superior hay un gran hueco donde antes estaba la escalera principal. En contraste, la popa está enredada y desmoronada, como un tirabuzón mientras se hundía en el lecho marino. A su alrededor se encuentran esparcidos artículos, desde ornamentos de metal hasta botellas de champán selladas. También se ven objetos personales como zapatos dispersos en el sedimento. El lado de estribor de los cuartos de los oficiales fue el área de deterioro más impactante, donde se encontraban los cuartos del capitán y los camarotes se estaban derrumbando debido al deterioro del casco. Se piensa que el destino del Titanic quedó sellado en su viaje inaugural desde Southampton, Inglaterra, hacia la ciudad de Nueva York. A las 11:40 de la noche del 14 de abril de 1912, el Titanic chocó lateralmente con un iceberg en el Atlántico Norte, dañando partes del casco de estribor a lo largo de 91 metros y exponiendo los 6 compartimentos al agua del océano. A partir de ese momento, el hundimiento era inevitable. Sin embargo, la desaparición pudo haberse acelerado cuando la tripulación abrió una puerta del Titanic en un intento fallido de cargar botes salvavidas desde un nivel inferior. Al no poder cerrar la puerta debido a la gravedad, a la 1:50 de la madrugada, la proa se había hundido lo suficiente como para permitir la entrada de agua de mar por la pasarela. A las 2:18 de la mañana, el Titanic se partió por la mitad con el último bote salvavidas partiendo 13 minutos antes. La proa se hundió en el fondo del océano en un ángulo pronunciado, mientras que la popa se movió en espiral durante más de 3 kilómetros. Los restos del barco son visibles en el fondo marino, revelando los patrones de eyección masiva. También se ha podido observar que en los años que han pasado desde la última expedición, los visitantes del sitio han dejado su marca. Se observa cómo la basura moderna ensucia el área y algunos expertos afirman que los sumergibles han dañado el barco al aterrizar o chocar contra él. Los procesos orgánicos también están destruyendo sin cesar el Titanic. Los moluscos han tomado la mayor parte de la madera del barco, mientras que los microbios carcomen el metal expuesto, formando rustículos con forma de pedazos de hielo puntiagudos. El escaneo del naufragio permitirá una nueva perspectiva para entender el verdadero estado en que se encuentra. A través de los estudios, se espera obtener más información sobre lo sucedido en la fatídica noche del hundimiento del Titanic. El tiempo y el mar están deteriorando los restos del Titanic, por lo que es crucial aprovechar la oportunidad de escanearlo para estudiar cada detalle antes de que sea demasiado tarde. Algunos expertos que al estudiar la popa se puede descubrir la mecánica de cómo el naufragio impactó el fondo del mar, de que todavía hay preguntas y cuestiones básicas que necesitan respuestas sobre el barco. Se dice que el iceberg impactó contra 5 de los 16 compartimentos diseñados para retener el agua en caso de rotura del casco. En ese momento, se culpó al capitán Edward Smith por ir demasiado rápido en aguas peligrosas, así como a las inspecciones iniciales del barco que se habían hecho con demasiado apuro, y el insuficiente espacio en los botes salvavidas para todos los pasajeros y la falta de ayuda de un barco cercano. Hasta la fecha,
Los científicos no entienden realmente la naturaleza de la colisión con el iceberg. Ni siquiera se sabe si lo golpeó por estribor. Como se muestra en todas las películas, podría simplemente haber aterrizado en el iceberg. Por ello, resulta de gran importancia este estudio para llevar la historia del Titanic hacia una investigación basada en pruebas y no en especulaciones. Gracias por mirarnos. Hasta la próxima. Vieja cámara encontrada en el océano reveló horribles fotos del Titanic. Estas imágenes sin duda revelan un antes y un después en la historia del hundimiento del transatlántico más grande y más famoso de la historia. El Titanic, un barco de 2.690 metros de largo, se hundió después de chocar contra un iceberg el 14 de abril de 1912. Luego de un tiempo, fue descubierto en 1985 cerca de Terranova, en Canadá, bajo unos 3.800 metros de agua. En el Titanic iban 2.000 personas en su viaje inaugural, pero solo 706 lograron sobrevivir. A pesar de tener capacidad para 3.511 pasajeros, el barco solo disponía de botes salvavidas para 1.178 personas. Muchos de los botes no se llenaron por completo durante la evacuación, trayendo como consecuencia la trágica pérdida de 1.500 vidas. Además, se cree que cientos de personas fallecieron dentro del barco cuando se hundió, la mayoría de ellos inmigrantes de tercera clase en busca de una nueva vida en Estados Unidos. La desaparición del submarino Titán en el Océano Atlántico trajo a flote la historia del trágico hundimiento del Titanic, por lo que ha sido ampliamente explorado desde que se descubrieron los restos de su naufragio. Sin embargo, debido a su gran tamaño, las cámaras solo pudieron capturar fotos limitadas del barco en descomposición en la oscuridad de las profundidades, nunca mostrando toda su extensión. El reciente escaneo logra capturar el barco naufragado en su totalidad, revelando un panorama completo del Titanic. Asimismo, se pudo observar que se encuentra en dos partes, la proa y la popa separadas por unos 800 metros y una gran cantidad de escombros que rodea la embarcación destrozada. Para este proceso, se utilizaron sumergibles controlados de forma remota por un equipo a bordo de una nave especializada, los cuales pasaron más de 200 horas mapeando cada rincón del naufragio. En total, se tomaron más de 700.000 imágenes desde todos los ángulos, creando una reconstrucción en 3D precisa. En este sentido, se pudo apreciar la proa, que a pesar de estar llena de estalactitas de óxido, sigue siendo reconocible incluso tras 100 años desde que el barco se perdió. En la cubierta superior hay un gran hueco donde antes estaba la escalera principal. En contraste, la popa está enredada y desmoronada, como un tirabuzón mientras se hundía en el lecho marino. A su alrededor se encuentran esparcidos artículos, desde ornamentos de metal hasta botellas de champán selladas. También se ven objetos personales como zapatos dispersos en el sedimento. El lado de estribor de los cuartos de los oficiales fue el área de deterioro más impactante, donde se encontraban los cuartos del capitán y los camarotes se estaban derrumbando debido al deterioro del casco. Se piensa que el destino del Titanic quedó sellado en su viaje inaugural desde Southampton, Inglaterra, hacia la ciudad de Nueva York. A las 11:40 de la noche del 14 de abril de 1912, el Titanic chocó lateralmente con un iceberg en el Atlántico Norte, dañando partes del casco de estribor a lo largo de 91 metros y exponiendo los 6 compartimentos al agua del océano. A partir de ese momento, el hundimiento era inevitable. Sin embargo, la desaparición pudo haberse acelerado cuando la tripulación abrió una puerta del Titanic en un intento fallido de cargar botes salvavidas desde un nivel inferior. Al no poder cerrar la puerta debido a la gravedad, a la 1:50 de la madrugada, la proa se había hundido lo suficiente como para permitir la entrada de agua de mar por la pasarela. A las 2:18 de la mañana, el Titanic se partió por la mitad con el último bote salvavidas partiendo 13 minutos antes. La proa se hundió en el fondo del océano en un ángulo pronunciado, mientras que la popa se movió en espiral durante más de 3 kilómetros. Los restos del barco son visibles en el fondo marino, revelando los patrones de eyección masiva. También se ha podido observar que en los años que han pasado desde la última expedición, los visitantes del sitio han dejado su marca. Se observa cómo la basura moderna ensucia el área y algunos expertos afirman que los sumergibles han dañado el barco al aterrizar o chocar contra él. Los procesos orgánicos también están destruyendo sin cesar el Titanic. Los moluscos han tomado la mayor parte de la madera del barco, mientras que los microbios carcomen el metal expuesto, formando rustículos con forma de pedazos de hielo puntiagudos. El escaneo del naufragio permitirá una nueva perspectiva para entender el verdadero estado en que se encuentra. A través de los estudios, se espera obtener más información sobre lo sucedido en la fatídica noche del hundimiento del Titanic. El tiempo y el mar están deteriorando los restos del Titanic, por lo que es crucial aprovechar la oportunidad de escanearlo para estudiar cada detalle antes de que sea demasiado tarde. Algunos expertos que al estudiar la popa se puede descubrir la mecánica de cómo el naufragio impactó el fondo del mar, de que todavía hay preguntas y cuestiones básicas que necesitan respuestas sobre el barco.
Se dice que el iceberg impactó contra 5 de los 16 compartimentos diseñados para retener el agua en caso de rotura del casco. En ese momento, se culpó al capitán Edward Smith por ir demasiado rápido en aguas peligrosas, así como a las inspecciones iniciales del barco que se habían hecho con demasiado apuro, y el insuficiente espacio en los botes salvavidas para todos los pasajeros y la falta de ayuda de un barco cercano. Hasta la fecha, los científicos no entienden realmente la naturaleza de la colisión con el iceberg. Ni siquiera se sabe si lo golpeó por estribor. Como se muestra en todas las películas, podría simplemente haber aterrizado en el iceberg. Por ello, resulta de gran importancia este estudio para llevar la historia del Titanic hacia una investigación basada en pruebas y no en especulaciones. Gracias por mirarnos. Hasta la próxima.